Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Son las 22 horas y 1 minutos. Un abrazo muy, muy grande desde Europa, desde Andorra concretamente. Y nada, y aquí estamos con Juan Carlos Aliaga desde Bolivia. Buenas noches, Juan Carlos, ¿qué tal estás? ¿Cómo están, queridos amigos? Un saludo a todos ustedes allá, a esas tierras españolas. Y bueno, un saludo a todos ustedes, ¿no? Seguramente para disfrutar esta charla, más que entrevista, una charla bastante amena que lo vamos a tener. Así es, Juan Carlos, esto es una charla porque de hecho los dos somos investigadores de campo y bueno, y a los dos nos gusta mucho el tema ovni. Y la verdad es que es un placer, ¿no? Investigar todas estas cuestiones, porque, bueno, ya sabes que de alguna forma los investigadores OVNI, pues muchas veces se nos ha ridiculizado, se nos ha estigmatizado, se ha dicho que estábamos un poco locos, que aquello de los OVNIs no existían, y bueno, y ahora ya vemos que, pues que sí, que todo el mundo está puesto con este asunto, con este tema, y que al final, pues, incluso el gobierno norteamericano ha reconocido la existencia de estos objetos voladores no identificados de procedencia no humana. Juan Carlos Aliaga, tú ahora mismo estás en Bolivia. Sí, efectivamente estoy acá en la región de Santa Cruz, al oriente de Bolivia. Bueno, esta es una zona, si hablamos de Bolivia, lleno de misterios. Ahí está el lago Titicaca, que se sabe que es un lugar donde, según la cultura andina y más que todo aymara, se dice que ha nacido de acá, desde Bolivia, y Manco Cápac y Mama Oglio, que serían los precursores del Imperio Incaico, y Tiahuanacu, las ruinas que no solamente serían como algunos arqueólogos oficiales en todo el mundo dicen que solamente es hace 3.000 años. Nosotros acá en Bolivia celebramos el 21 de junio el Año Nuevo Andino Amazónico, por lo que es justamente el solsticio de invierno. Entonces, en esa fecha, bueno, el año pasado, 2021, era el 5527. Este año sería el 5528 del calendario andino amazónico. ¿Esto qué significa? Si vemos los otros calendarios de nuestros amigos hebreos, judíos, ellos están en el 5782. Y si vemos, sería una diferencia de unos cientos de años nomás entre lo que es la cultura andina y lo que vendrían a ser nuestros amigos judíos. Luego, los chinos andan igual en su año nuevo chino, que están casi en los 5.000 y tantos, que es similar al tiempo del cálculo. En otras palabras, ¿qué significa esto? La antigüedad de la cultura andina es muy similar a lo que vienen a hacer allá en Medio Oriente y también en el Asia. O sea, no podemos, digamos, desconocer o despreciar que solamente sean allá en Medio Oriente los que tenían esos calendarios muy antiguos, sino también acá. Y no nos olvidemos que aquí en el lago Titicaca se ha encontrado, a orillas del lago Titicaca, en los años 40, 1940, 50 del siglo XX, una fuente que muchos conocen, los que han estudiado arqueología o que son aficionados a la astroarqueología, y una fuente magna, es un platón de piedra que tiene inscripciones proto-sumerias. Han hecho ya estudios donde se ve que tienen inscripciones proto-sumerias. O sea, aquello que en Sumeria está esto de los Anunnaki, toda esta historia que nos han contado, vendrían a ser que estuvieran mucho más antes que en aquellos sitios. O sea, en otras palabras, nada raro que en realidad aquí se haya gestado, digamos, la humanidad. Esto no estoy diciendo como alabanza, digamos, como latino o boliviano o con esa tendencia filosófica andina, ¿no? Sino más bien, no habrá sido que acá se inició todo. Hay libros de investigadores muy antiguos acá en Bolivia, donde el señor Machicao, es un escritor que ya falleció hace muchos años, donde dice que la lengua de Adán vendría a ser el Aymara. Y hay muchos topónimos ya, o sea, en diferentes partes del mundo que terminan en justamente eso, o sea, en sonidos, fonética aymara. Por ejemplo, Uru es día. Hay también otros, Aru, que también utilizan los japoneses. O sea, simplemente estamos hablando de una pequeña parte para iniciar esta charla, que es justamente decir que para que conozcan un poco lo que es esta parte andina, no solamente de Bolivia, lo que es el Perú.
con las pampas de Nazca, lo que es las piedras de Ica en el Perú. Allá en el norte de Chile también hay unas figuras similares a lo que es las pampas de Nazca en el Perú con el gigante de Atacama. O sea, si hablamos de toda esta región andina, de que es desde Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, norte de Argentina también, estaríamos hablando de una cultura muy antigua y que también se habla de ovnis, la presencia de la orejona, que es una criatura, según las leyendas andinas del lago Titicaca, dice que es una mujer que tenía los dedos, entre los dedos, las membranas interdigitales, en otras palabras, como el pato, que podían nadar y que se entraba bajo las aguas del lago y salía luego a enseñar a las mujeres y varones al tejido y todo aquello. O sea, nos hablan de criaturas, nos hablan de seres que son mitológicos para la cultura andina, pero que hay similitudes con lo que es por eso la parte del Medio Oriente, Asia y otros lugares del planeta, ¿no? Que es muy antiguo. Juan Carlos, bueno, una introducción, realmente ya nos has dado aquí una clase magistral de todo lo que es la cultura andina, bueno, toda esta parte, ¿no? Que además es algo increíble. Yo he estado hace muy poquito, comentamos antes de grabar, en el trapecio amazónico, muy cerquita de ahí, y es francamente alucinante todo lo que hay allí y lo mucho que queda por divulgar y por investigar. A ver, Juan Carlos Aliaga, quien no lo conozca, en primer lugar, es un investigador como yo sobre el terreno y también divulgador, puesto que tienes canal de YouTube. Ahora vamos a dar un poquito las redes sociales. Tienes las personas que nos estén viendo ahora y que nos estén escuchando. En primer lugar, vamos a decir que Juan Carlos Aliaga tiene una cuenta en Instagram que es Juan Carlos, dos guiones bajo, Aliaga. También tiene una cuenta en Twitter que es arroba Juan Carlos Alia 4 y tiene un canal en YouTube que lo podéis buscar por su nombre, Juan Carlos Aliaga, o si queréis se llama Poderoso Dios 1. Juan Carlos, ¿es correcto? ¿Son correctos estos Sí, datos? sí, así es. Perfecto. Pues nada, suscribiros, por favor, buscar a Juan Carlos Aliaga. Él siempre, además, sale en todas las noticias que están relacionadas con objetos voladores no identificados en Telemundo. Ahora nos lo explicará un poquito mejor esta faceta suya periodística también y de colaboración. Me parece increíble que se den este tipo de noticias y aquí en Andorra, en España, por omisión, nunca se den. Es algo que a mí me fascina, lo tontos que somos aquí en Europa y los cortos de mira que somos, cuando ahí, en cambio, en Bolivia, en Perú, en Brasil, pues está todo mucho más normalizado. Me parece algo completamente alucinante. Y los que nos estéis escuchando y no os hayáis suscrito a mi canal, por favor, suscribiros ya. También os recuerdo que me podéis buscar en Telegram como Misterios Universales. Ahí tenemos un grupo un foro donde voy colgando noticias, programas, etcétera, y ahí podemos ir entre todos comentando las noticias y estar en contacto. Juan Carlos, ¿cuántos años llevas tú en el tema de la ovnilogía? Es decir, investigando el fenómeno ovni. No es tanta investigación como tal como yo empecé. Fue algo que, si me permites, no me voy a alargar mucho, pero todo empezó, bueno, ahorita tengo ya 50 años de edad y todo comenzó un 24 de enero de 1986, con 14 años prácticamente, un chiquillo, un muchacho, ya, yo vivía en la ciudad de La Paz. Y a mí me gustaba subir a los cerros, no sé si conocen la ciudad de La Paz, aunque sean fotos, ¿ya? Así como está aquí atrás mío ahí la imagen, claro, sin los ovnis, ¿no? Es una hollada, como un cráter, digamos, la ciudad de La Paz, donde hay montañas, cerritos también pequeños, todo aquello. Y a mí me gustaba subir los fines de semana porque no había clases de colegio y nada de aquello, entonces me subía y era todos los fines de semana. Me gustaba ir con binoculares a ver la ciudad, etcétera. Bueno, eso es lo de menos. Justamente ese sábado, 24 de enero, yo me subí ahí, como era mi costumbre, y ya era tarde, 5:30, o sea, como que ya iba a caer el sol, porque tardaba desde donde yo subía, ¿ya? Casi a donde yo vivía, era casi unos 30 minutos, un poquito más tal vez. Y ese día, no sé por qué, se me ocurrió cortar camino, según yo, por el camino que yo nunca había subido ni bajado. Bueno, entonces yo estaba caminando, me empezaron a corretear unos perros, o sea, canes, ¿no?
vinieron y pisé en falso, pensé que era unas hierbas, había pasto ahí, pensé que era el camino, pisé en falso y comencé a caer. Y uno dirá, ¿y qué tiene que ver eso con los ovnis? Ya van a entender el por qué. Empecé a rodar, tal vez no debería ni estar acá, porque era una altura considerable, pero yo lo primero que pensaba, porque yo no sabía nada de ovnis, por eso era nulo, nulo, nulo. Yo empecé a rodar y de ahí eh, único que pensaba es que por ahí, que si llegaba muerto, no llegaba muerto, iba a fracturarme, no iba a fracturarme, o iba a quedar lisiado, bueno, un montón de ideas, ¿no? Entonces caí, ¿ya? Y al levantarme recién sentí los dolores, pero en ese transcurso de ir rodando, porque yo veía pasar latas, piedras, de todo por a mi alrededor, antes de llegar al suelo, sentí como que alguien o algo me sostenía, como cuando una madre sostiene a la criatura, así, bebé. Lo que sentí fue eso. De ahí caí al suelo y bueno, yo fui bajando donde vivía una cuadra más antes de mi casa, mi tío, mi abuela había estado ahí y me dice, bueno, su forma de hablar, ¿no? ¿Qué tienes, hijo? Me dice mi abuela, ¿no? Estás como papel, seguramente estaba totalmente asustado y pálido, ¿no? Entonces entré ahí y tenía sed y ni cuenta me había dado, me había entrado arena y tierra a la boca. Tomé del grifo, no sé cómo le llamarán allá, del grifo, de la canilla, de la pila, del agua, ahí en el patio de mi tío, Sí, tomé, igual, tenía igual, harta sed, grifo, grifo. ya. Entonces sentí que había tierra y bueno, de ahí bajé donde vivía, donde estaba mi casa, ahí estaba mi papá, mi mamá había ido al mercado, muchacho, todo aquello, y yo no había sentido que me habían mordido el perro. Bueno, eso es lo de menos, ¿ya? Pero estuve convaleciente casi una semana y media. Y ahí fue el empiezo de todo. De ese ser que yo no sabía qué era, pero sentí como que alguien me sujetaba para que no me lastime, o tal vez iba a quedar golpeado a la nuca o muerto y qué sé yo. Posteriormente, en esos días de estar convaleciente, porque estaba con cremas, con todo tipo de cosas ahí para que el dolor se pase, empecé a recibir mensajes de esa criatura que luego se manifestó y me dijo que era un ser que es un felino que hasta el día de hoy tengo contacto. Porque en ese tiempo, 1986, ya tal vez Europa y algunos otros países tal vez tenían más canales de televisión, acá solamente habían dos, el canal estatal que su emisión empezaba a las 3 4 de la tarde y el canal universitario que igual, pero no hablaban nada de ovnis, eran musicales, algo del gobierno y algunas cosas, nada más, no habían programas culturales ni de ovnis, no había tampoco revistas para decir si quiere este tipo ha leído algo previamente, nada. Entonces, para empezar la explicación, de ahí empecé a recibir mensajes de lo que es bueno, lo que ya le llamamos la reencarnación, que es el motivo de nuestra vida acá en la Tierra y en el universo, que es el cosmos, bla, 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 todo aquello que ya conocemos, ¿no? ¿Ya? Y bueno, muchacho, y de ahí empecé a recibir instrucciones para poder desarrollar los poderes que todos tenemos, absolutamente todos tenemos, capacidades mentales y espirituales. Entonces, de a poco, yo le decía a mi mamá, bueno, ya no está en vida ella, mi papá sí. Hay aclaración también, aquí en mi casa nadie tenía, digamos, la tendencia religiosa o espiritual. Mi papá hasta el día de hoy le gusta leer cuestión política y todo aquello, sus libros, bueno, le encanta aquello, ya, o sea, nada espiritual. Mi mamá tampoco era religiosa ni nada, se dedicaba a sus actividades, tenía su negocio, todo aquello, no le interesaba nada. Mi abuela tampoco, o sea, no había, digamos, ese algo para decir, ah, bueno, alguien de la familia leía la Biblia o alguna búsqueda espiritual, nada. Yo fui, digamos, el que di el cambio total. Bueno, entonces, en ese entendido es que no había acá, como decía, canales de televisión que hablen de ovnis, no había revistas, no había libros, no había absolutamente nada, o sea, nulo. Pero yo ahí empecé a canalizar, tener todo aquello. Y hasta que yo le decía a mi mamá, mira mamá, el vecino de allá se va a morir muy pronto. Y claro, ella me decía, "Ah, no hables tonterías, hijo, a ver, o sea, y otras cosas más, porque uno como llamándole la atención. Y no pasaba mucho, tal vez 2 semanas, máximo un mes, el vecino que yo le había dicho fallece.
O de pronto decía, mira, tu prima, digamos, la de mi mamá, ¿no? Va a ser mamá muy pronto. No, no te creo, que aquí callaba. Y también había la noticia, después de unos meses, de que había noticias de embarazo. Entonces, de ahí yo me di cuenta que aquello que instrucciones que yo estaba recibiendo de estos seres me estaban abriendo a algo muy diferente, ¿ya? Y luego ya, ya así muchacho, ya en la ciudad de La Paz, empecé a hablar a los medios de comunicación, o sea, yo me lancé al éxito, ¿ya? Y ya con mucho material, muchas cosas que yo canalicé, y ahí tengo los recortes de los periódicos, estamos hablando ya de hace muchos años atrás. Y luego, ya aquí en Santa Cruz, cuando yo me vine ya el año 99, 2000, ya empecé también a aparecer en los medios, y donde esa don de la premonición, de decir muchas cosas, se fueron cumpliendo. Sería muy largo de explicar. Lo más cercano de lo que ha sucedido acá, digamos, en como predicciones, ha sido que aquí en Santa Cruz, bueno, había las elecciones subnacionales donde se eligen a gobernadores y alcaldes. Acá en Santa Cruz había la pugna entre el señor Fernández y el señor Áñez, que para la alcaldía de acá de Santa Cruz. Y en los medios me llamaron, me dijeron quién va a ser el alcalde, porque acá para los gobernadores y alcaldes no hay segunda vuelta, solamente para presidente y vicepresidente. Bueno, la cosa es que yo canalicé, no necesito hacer parafernalia, estar meditando 3 horas, no. Cierro los ojos, canalizo ese mensaje y yo les dije al vivo, mire, el señor Fernández, o sea, Johnny Fernández, que es actualmente el alcalde, va a ganar, pero por una mínima diferencia. Se cumplió, se cumplió. Si vemos más atrás, yo lo tengo en video, o sea, todo esto lo que digo lo tengo en video. Años atrás, hablaremos del 2015, para no ir mucho tiempo atrás, medios peruanos, un canal peruano, periodista me pregunta, el nuevo presidente del Perú, que había sido electo, Pedro Pablo Kuczynski, me dice este amigo periodista del Perú, ¿cuál va a ser y cómo va a ser el gobierno de este señor? Bueno, yo le dije, va a haber pros y contras como en todo, pero no va a terminar su periodo presidencial. Y así fue. La entrevista fue 2015, pero ellos le llaman en el Perú vacaro, se lo sacaron del cargo en 2018. Se cumplió. ¿Ya? Y ahí mismo, en esa entrevista, me pregunta cuál va a ser el destino de Evo Morales. En ese tiempo había sido reelecto Evo Morales porque la gente lo quería. A mí no me gusta hablar de política, ¿no? Pero lo quería, lo apreciaba, etcétera, ¿no? Pero también yo canalicé y Evo Morales no iba a completar su periodo presidencial. Y fue así, que el año 2019, en noviembre, lo sacaron. Asuntos políticos, obviamente, ya que no vamos a comentar, está de sobra aquello, pero se cumplió. Luego, otro tipo de eventos que también están registrados ahí, yo lo tengo en video, lo pueden ver en mi canal de YouTube, y me preguntaron en diferentes áreas, hasta inclusive cosas de, como había dicho, de ver si se embaraza o no se embaraza. Por ejemplo, una muy conocida periodista y a la vez ex Miss Bolivia, pues ya es una señora ya, tenía ya un niño, o sea, ya con el esposo, todo aquello, y me preguntan al aire cuál va a ser el destino de esta señora, y yo canalicé, y también está ahí en los videos, yo le dije que usted, o sea, porque ella me estaba haciendo la pregunta, usted va a volver a ser mamá dentro de muy poco tiempo. Y ella, claro, tal vez no creía, como que se lanzó una carcajada y dijo, no creo porque no lo tengo planificado, bla, bla, bla. Y no pasó ni 2 meses de esa entrevista, porque ella estaba conduciendo el programa donde yo iba, esto hace unos 3, 4 años atrás, y me dice ella, miren, lo que usted me dijo, efectivamente estoy embarazada, y lo dijo al aire, para empezar nomás. Luego pasó el tiempo y me preguntan, ¿qué va a ser, varón o mujer? Entonces yo visualicé y todo aquello y vi que la criatura iba a ser un niño, varón, ¿ya? Eso al aire, ¿ya? Y dijeron, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Y pasado un tiempo, antes que nazca la criatura, el bebé de ella, de esta señora, llevan a un médico para hacerle la ecografía al aire.
no es que sea así, que al aire llevaron al médico, le hicieron la ecografía y efectivamente, porque mostraron lo que yo había dicho en la entrevista hace tiempo atrás, de esas fechas, que el niño, o sea, la criatura iba a ser varón. Y el médico vio, corroboró que el bebé en camino era varón. Entonces, ahí están las pruebas, o sea, no es que me esté lanzando flores, sino hay cosas que me preguntan, hay cosas que me dicen, y bueno, y uno ve, uno siente y ve, porque este ser que se llama Otardio, dicho sea de paso, es felino, me guía. O sea, es como que me dijeran, bueno, esto es lo que hay que hacer, pero no estoy en conexión las 24 horas, sería loco, uno se volvería loco. Yo veo fútbol, veo las novelas de mi esposa, tengo mi familia, tengo mis hijos, o sea, tengo mis mascotas, o sea, vida común, pero hay momentos que uno puede levantar señal, así como estamos con el móvil, ¿no? Uno dice, bueno, a ver, me conecto ahora para ver qué novedades hay similar. No puedo estar las 24 horas, ¿no? Diciendo, a ver, si se muere el vecino, si va a tener hijos ahí, o va a haber un terremoto en tal lugar, o no sé qué, no. Normal, una vida común, pero ahí de pronto uno dice, hay algo, no sé qué extraño, me siento algo diferente. A ver, uno Juan, medita unos instantes y ahí uno puede, un ejemplo, ¿no? Qué sé yo, va a haber un terremoto en Nicaragua, digamos. Ah, es eso, es lo que me ponía incómodo. Un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, es así como se trabaja. Y bueno, y ya la gente me conoce, hago terapias energéticas, desbloqueo de los chakras, todo aquello. Entonces, es una ayuda espiritual, pero todo comenzó con ese 24 de enero de 1986, que no fue tanto eso, digamos, de haber estado buscando yo el contacto, sino se dieron las circunstancias para que se dé todo aquello. Y ojo, esto ya una cápita aparte, según la explicación de estos seres, todo lo que nos sucede acá en nuestro mundo es un pedido antes de tomar el cuerpo físico. Lo que tú experimentas en tu trabajo, tu actividad o tus hobbies, si te caíste, te lesionaste el codo o te, digamos, te dio qué sé yo, una enfermedad de niño o tal vez estás sano, entonces todo aquello pedimos, el tipo de padres, el tipo de familia, el tipo de amistades y todo lo planificamos, es eso lo que nos explica. Entonces lo mío, entendiéndolo ya de otra manera, no era tan casual, sino tenía que haber sido de esa forma para poder tal vez desarrollar aquello. Porque pienso yo, si hubiera sido una otra circunstancia, tal vez no hubiera estado acá hace 30 y tantos años atrás, tal vez hubiera estado en la tumba, ¿no? Porque por la caída y la altura que tal vez no debería estar acá. Juan Carlos, desde luego las cosas cuando pasan, o cuando no pasan, en este caso, que no pasó que te fueras, siempre son por algún motivo, ¿no? Es como si nos tuviéramos que quedar aquí y aquí tuviéramos una misión, tuviéramos un trabajo que hacer y una fuerza invisible impide que nos vayamos sin hacer ese trabajo. Una cosa pues realmente que no tiene explicación. Desde luego hay muchas personas que, al igual que tú, sienten premoniciones. He explicado muchas veces que el autor de Blade Runner, eh, desde luego, él sintió una premonición y Philip K. Dick y logró salvar a su hijo de escasos meses de una hernia. Hubiera muerto, porque esa hernia estaba a punto de estrangularle los intestinos. Él dice que un ser de otra galaxia le dijo que llevara inmediatamente a su hijo al hospital porque iba a fallecer. Si no llevaba a su hijo al hospital, iba a fallecer. Y mira, ahora que has dicho esto, este ser guía que tienes tú, que es Otardio, me ha hecho mucha gracia porque has dicho que es un ser que es un felino, ¿no? Sí, es de raza felina, porque hay diferentes razas, desde los aviares, o sea, en forma de aves, hay los enanos grises de taigueta, bueno, una infinidad, pero uno a veces recibe el mensaje de alguna entidad o raza en especial. Claro, no es que sea algo particular, pero puede que uno haya tenido tal vez con alguna otra criatura, pero en este caso me tocó, si vale el término, esto ser. Pues fíjate qué casualidad, ¿no? Que esto es algo que sabe muy poca gente, pero fíjate lo que llevo yo colgando siempre. Fíjate lo que llevo yo. Esto lo sabe muy poca gente. Llevo un diente de jaguar. Además, uno no puede llevar un diente de jaguar así como así.
Al diente de jaguar, de vez en cuando, hay que hacerle una ofrenda. Es decir, tú puedes llevar un diente de jaguar, pero no lo puedes llevar de forma gratuita, por decirlo así, sino que de vez en cuando tienes que tocar un poquito de carne, un poquito de comida y hacerle una ofrenda a este diente, ¿no? Porque realmente, si no, pues estarías de alguna forma incumpliendo esa parte espiritual con el privilegio de poder llevar este diente. No hace falta decir que evidentemente pues este diente era de un animal que ya estaba muerto, ¿no? Y que evidentemente pues cumplió todo su ciclo, ¿no? Mira, Elmer Dien en el chat nos pregunta, ¿Don Juan cree que sería un ser producto de su inconsciente o un ser de otra dimensión? ¿Y por qué tendría esa forma de felino? Es decir, Juan Carlos, ¿qué era esto? ¿Un producto de tu inconsciente, un ser de otra dimensión? ¿Y por qué un felino? Si fuera algo de mi inconsciente o algo, una burla de mi mente, digamos así, no podría yo tal vez tener esa facilidad de tener las premoniciones cumplidas y o justamente registradas y en videos y todo aquello de lo que yo hago. Ahora, estos seres sabemos perfectamente que en el plano dimensional nuestro no van a estar. Y aquí hay una aclaración bien importante. Nuestros ojos físicos simplemente ven una gama de colores, que eso hace que para nosotros sea la llamada realidad. Y también las ondas sonoras también son limitadas, lo que nuestros oídos escuchan, mientras que jaguares, elefantes, perros, gatos escuchan y ven otras cosas que para ellos es su realidad. ¿A esto qué quiero decir? Que estos seres están en otras dimensiones y se manifiestan para darnos algún mensaje. En este caso, cosas cumplidas, que, o sea, como les digo, no estoy lanzándome flores por si acaso, pero todo lo que he ido diciendo y las entrevistas que me hicieron en diferentes medios nacionales e internacionales, o sea, se van cumpliendo. Entonces, no es producto de mi inconsciente o tal vez algo que sea algo, un mentalismo mío, porque si fuera mentalismo mío, uno dijera, bueno, ojalá que la señora viejita que vive a 3 cuadras se va a morir, obvio, que es ancianita y se puede morir muy pronto porque es viejita, ¿no? Pero imaginarse, digamos, que alguien que está totalmente sano y uno ve que va a sufrir un accidente o que va a morir de alguna forma, uno dice, bueno, mire señor, aunque no decirle directamente, ¿por qué no va al médico? Si no es una amistad, ¿por qué no va al médico? Un chequeo general, por ahí le encuentran algo. Y así como tú decías el ejemplo, ¿no? De que ese niño lo llevaron porque estaba con una hernia ya envolviéndole los intestinos, ¿no? Es similar, o sea, uno puede empezar a captar. ¿Y por qué felino? Porque en este caso, como decía, claro, en este caso, no es que yo haya pedido o que vengan a intervenir, yo me estaba cayendo. Por ahí hubiera sido un aviar, un gris o no sé qué, pero luego se identificaron que eran una raza felina que vienen del espacio justamente para ayudarnos a evolucionar. Y no a mí, sino a todos en general, así como lo hacen otras razas positivas del universo. Pues nada, ya lo estáis escuchando, ¿eh? Juan Carlos fue contactado por un ser de otro mundo y en forma de felino, pues porque adoptan estas formas. Juan Carlos, mira, nosotros aquí muchas veces hablamos de casos que se han producido en Perú, en Brasil, en Norteamérica, en España también, pero parece como que en Bolivia pues lo tenemos un poquito olvidado cuando no es cierto. Eh, si te parece, como Internet, como todo esto que estamos haciendo nos permite, aunque sea de forma virtual o imaginaria, viajar en el tiempo, vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a ir a una zona que hace frontera con Argentina, en tu país, que es Tarija. Ahí en 1978, en mayo de 1978, pasa algo que es realmente increíble, ¿no? Se ve un ovni allí, no solo se ve, sino que incluso pues hay muchos testigos de que llegaron incluso a verlo y tú tienes muchos más datos respecto a esta cuestión. ¿Qué nos podrías explicar sobre todo este asunto, Juan Carlos? Ese caso de 1978, que es un caso impactante. Sí,
Todo sucedió el 6 de mayo de 1978 en la localidad de La Mamora, en el departamento de Tarija. Para que se entienda, Bolivia está dividido en departamentos, no son estados o, también, o provincias como en otros sitios, ¿no? Es en departamentos. Entonces, el departamento de Tarija está al sur de Bolivia. La localidad de La Mamora está en frontera, justo en la frontera con Argentina. Argentina, Aguas Blancas está al frente y La Mamora está dentro del territorio boliviano. En ese tiempo, como decía, bueno, mucho más antes todavía esto, en ese tiempo no había carreteras, todavía seguía un gobierno de dictadura de Banzer, Hugo Banzer Suárez, y lo que sucedió esa tarde del 6 de mayo, porque acá ya estamos en otoño y a pleno otoño, es seco, no hay lluvias. Entonces vieron cruzar en la ciudad de Tarija un objeto por la ciudad y a los pocos minutos ya se escuchó un estruendo, pero al sur, justamente en lo que es la frontera. La población de La Mamora, lo que cuentan los relatos de ese tiempo, estallaron los ventanales de la población pequeña y también se movieron las casas como si hubiera habido un sismo, cosa que no es muy común acá en Bolivia. Sí hay en Chile, en el Perú sismos, y en esta región nunca o casi nunca ha habido sismos de una magnitud fuerte. Lo primero que hicieron es ver que si ha habido un sismo provocado por algún otro motivo o de forma natural, pero ya los argentinos dijeron que posiblemente haya habido un accidente aéreo, que habría que determinar de qué línea aérea y todo aquello. Y se descartó justamente por esto la frecuencia de vuelos de ese tiempo, de que haya sido un avión comercial o militar que se haya estrellado. Se fueron eliminando opciones, ¿no? Que el sismo, luego un accidente aéreo, luego también se pensó que era un misil chileno. Uno dirá, ¿por qué Chile? Claro, no vamos a entrar en historia en detalles tampoco, porque siempre hay un conflicto entre Chile y Bolivia por asuntos históricos del mar y todo aquello. Bueno, entonces hay un hecho histórico. Entonces ya prensa extranjera dijeron que por ahí habían lanzado Chile un misil a este lugar y para provocar algún evento, cosa que se descartó porque no había nada de aquello. Luego empezó ya a haber ya los relatos mismos de los pobladores. Estamos hablando del 6 de mayo. Las primeras noticias fue aquello que probablemente de que aquí que allá que se fue descartando, misil, avión y todo aquello. De ahí los pobladores empezaron a decir que impactó contra el cerro El Zaire, por eso el cerro es Zaire, el cerro El Zaire, donde fue el zanjón, porque hasta el día de hoy hay un zanjón, o sea, hay un hoyo ahí del impacto. Entonces, a los pocos días empezaron a llegar, rodearon, declararon zona militar los militares bolivianos y empezaron a pedir ayuda a la Gendarmería Nacional Argentina, porque era más fácil entrar ahí a La Mamora por el lado argentino que por el lado boliviano, porque no había carreteras. Entonces tenían que bordear, volver, entrar por Argentina y volver a Bolivia para entrar ahí. Entonces ha habido un apoyo de la Gendarmería Nacional Argentina, donde empezaron a hacer el rastrillaje, vieron que había caído algo, empezaron a llegar gente de la prensa argentina, el Tribuno de Salta, que era uno de los principales periódicos que hizo la cobertura. Medios bolivianos casi no ha existido, lastimosamente. Entonces, de ahí empezaron a venir muchos ufólogos de ese tiempo. El más conocido está Bob Pratt, ya fallecido este señor, que todavía su página sigue, es Moondust, o sea, polvo lunar en inglés, donde habla en inglés, está la versión en inglés, todo aquello, pero luego, al poco tiempo, empezaron a llegar gente, y ahí está, lo pueden ver, está de la prensa argentina de ese tiempo, la CIA y la NASA. Ahí está. Entonces han empezado a hacer la investigación a ese nivel, porque ya si ya llegó gente de la CIA, si ya llegó gente de la NASA, es que no era nada casual. Y también fueron descartando, porque eran norteamericanos, para ver si ha caído algún satélite soviético de ese tiempo, ¿no? Accidentalmente, o era de otra procedencia norteamericana o de algún aliado de ellos, de los norteamericanos, se descartó totalmente. Ya antes, más o menos entre el
15, 14, 15 de mayo, ya empezaron a venir ya gente, militares norteamericanos a la cabeza del mayor Simmons y el coronel Hyde de la Fuerza Aérea Norteamericana, quienes encabezaron ya junto a militares, soldados norteamericanos y soldados bolivianos a sacar todas las evidencias, ponerlos en un cajón y llevarlos a Estados Unidos, donde terminó totalmente la historia un 17 de mayo de 1978. O sea, prácticamente fueron casi 10 días totalmente de lo sucedido, o sea, desde la investigación, recabar los datos y todo aquello, hasta que se lo llevaron el aparato allá a Estados Unidos. O sea, ¿cuál es el motivo? Sabemos que donde hay caída de ovnis, en ese tiempo Bolivia, digamos, aliado de Estados Unidos, se lo llevaron. Si hubiera sido en otra época, bueno, como esta, digamos, si se cayera algo, van a venir los chinos o los rusos, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo, toda Latinoamérica siempre somos satélites, ¿no? De grandes potencias, lastimosamente, pero bueno, o sea, eso es lo que ha sucedido el año 78. Año después, el 9 de agosto de 1979 sucedió algo muy diferente, pero similar. Acá en Santa Cruz hay una localidad donde se llama Cotoca, es donde hay una peregrinación siempre a la Virgen, o sea, donde van en procesión, todo aquello. En ese tiempo, 1979, era totalmente haciendas, ya había caballos, vacas, todo aquello. Ahora actualmente son urbanizaciones, hay bastantes viviendas, condominios, todo aquello en esa zona de Cotoca. Bueno, en este tiempo, como decía, eran todo haciendas, y en la hacienda del señor Menacho, o sea, el apellidado Menacho, cayeron dos objetos esféricos ahí al lugar. Eran del tamaño de una pelota de básquetbol, según los relatos que se tiene, y que lo extraño de todo esto es que no se veía nada adentro, o sea, se veía de la esfera adentro. Teóricamente debería haber un mecanismo, qué sé yo, engranajes y todo aquello, pero era todo un hoyo, pero de ahí emanaba una luz color azul eléctrico, o sea, como cuando cae un rayo ahí adentro, y era de un color cobrizo, según los relatos de ese tiempo. Eso lo saben las personas estas del ejército boliviano, más que todo la Fuerza Aérea, porque el coronel que estaba a cargo como director del Colegio Militar de Aviación acá en Bolivia, fue el encargado de llevárselo justamente ahí a su institución, al Colegio Militar de Aviación, esas dos esferas. Hicieron telegramas, esa es la forma de comunicación antigua, del gobierno boliviano a la embajada norteamericana y esta a Estados Unidos. Entonces, diciéndoles que se encontró en la hacienda del señor Menacho, en Cotoca, acá en Bolivia, dos esferas. Vinieron expertos ya también norteamericanos, donde se sabe oficialmente que sí salió una de las esferas a Estados Unidos, o sea, todo por escrito, todo aquello, pero la otra totalmente ha desaparecido. No se sabe quién lo tiene, si lo tiene Bolivia, si lo tienen los norteamericanos, lo vendieron, se extravió o no se sabe nada. Oficialmente sí se sabe de una de las esferas, con el resto no se sabe, o sea, está totalmente en la nebulosa, ¿no? Y luego, si hablamos de otros eventos interesantes también acá en Bolivia, ya en lo que más actual, que no tan cercano, fue cuando había Ahora ¿sí? llegaremos. Un momento, Juan Carlos, te quería preguntar, porque esto de estas dos esferas que acabas de comentar me parece interesantísimo y en cierta manera me recuerda a la misteriosa esfera de Beth, la de Beth, que además decían que había llegado del espacio, parecía como obedecer a ciertas órdenes, incluso llegaba a hacer ciertos movimientos que parecían obedecer a esas órdenes de esa familia, ¿no? La familia Betts, de Betts, de hecho se llamó la esfera de Betts porque era de la familia de Betts. Y esa esfera aparece en 1974 después de que toda la casa de la familia Betts se incendie. No era una esfera transparente, como en este caso, pero sí que era una esfera metálica. ¿Tú sabes qué llegó a pasar con esas esferas, Juan Carlos, que se encontraron en esa hacienda al final? Una, como decía, oficialmente, porque hay documentos que yo tengo, ha salido de Bolivia a Estados Unidos. Hay Sí, una oficialmente. pero La ¿dónde está otra en no se Estados sabe. Unidos? ¿Qué han hecho con ella? ¿Tú sabes algo?
ha ido a parar a la Fuerza Aérea Norteamericana, obviamente, pero tampoco en los relatos que se tiene, ahorita no lo tengo en los escritos a mano, pero está que sí efectivamente no corresponde tampoco a satélites soviéticos ni de ninguna naturaleza, o sea, se descarta, o sea, es algo extraño porque no tenía antenas y la esfera esta era del tamaño de un balón de básquetbol y tenía un hoyo, pero tampoco había, como digo, un mecanismo de engranajes o motor, algo así para decir, bueno, era algo así, era totalmente hoyo, pero emitía una luz como de un azul relámpago, ese tono. Pero digamos que no ha trascendido nada sobre la investigación que haya podido llevar a cabo el gobierno norteamericano sobre esta misteriosa esfera. No, ya se perdió, o sea, ya nadie comentó, o sea, y averiguando. Y obviamente acá en Bolivia, nuestros amigos militares no comentan mucho, porque han habido también persecución de ovnis que por parte de la Fuerza Aérea Boliviana, pero que nunca lo toman en cuenta. Es como que está ahí algo archivado, fue esto el año 2001, 2002, cuando un avión partió desde Cochabamba hasta La Paz persiguiendo un OVNI que tardó menos de 20 minutos en llegar a ese lugar, o sea, el avión y el OVNI. Hay registro, ¿no? Vamos más, llegamos más hacia aquí. El otro día yo hice un pequeño vídeo sobre algo que se ve en Uyuni, en el Salar de Uyuni, unas misteriosas luces y que tú conoces muy bien. Yo intenté prometer en ese vídeo que hoy lo explicarías tú mucho mejor, puesto que esto ha sucedido en Bolivia. Y me gustaría en primer lugar que nos expliques qué es el Salar de Uyuni, ese lugar mágico, precioso además, pues es un lugar, yo diría que no tiene parangón en ningún otro lugar del planeta, porque yo he visto algún salar y la verdad es que no tiene nada que ver. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Porque ahí hay de todo. Dicen que hay personas que han sido abducidas, han desaparecido turistas, que vuelven a aparecer misteriosamente y tienen recuerdos confusos. Dicen que hay una base extraterrestre. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque yo, Juan Carlos, ahora mismo estoy alucinando porque yo no sabía, sí que imaginaba que en Bolivia habían habido avistamientos, pero no imaginaba que con esta gran cantidad de avistamientos y todo este tipo de avistamientos que a mí me parece completamente alucinante. Bien, para que nuestros amigos ubiquen geográficamente, el Salar de Uyuni está en el departamento de Potosí, a unos cuantos kilómetros de la frontera con Chile. Es una extensión de casi 11.000 y tantos kilómetros cuadrados, o sea, es un desierto de sal bastante grande que puede ser observado desde el espacio. Hace tiempo atrás, los astronautas que fueron a la Luna, todo aquello, pudieron ver el salar desde el espacio y se dieron el tiempo posteriormente, después de unos años, de conocer el lugar. Eso es lo que se sabe. Pero todo comenzó desde que llegó el Dakar aquí a Bolivia, o sea, Sudamérica, desde Argentina, pasando por Bolivia, Perú, todo esto, el Dakar, ya hace unos 8 años o 9 ya, cuando había, porque ahora se fueron a otro lado, mucha gente nacional boliviana y extranjera por ver las carreras estas de muchos corredores internacionales, iban a hacer camping, o sea, campamento. Ahí fue el empiezo de todo, porque veían en la noche, porque estaban acampando al aire libre, porque no hay hoteles, claro, en el pueblo, es un pueblo, es Uyuni, que es pequeñito, pero de ahí no hay hoteles para muchas personas, así que acampaban en vehículos o en sus campings, bueno, y ahí empezó todo el relato de que veían en las noches entrar objetos, iluminar la sal, o sea, por la costra de sal, y emerger otros a la lejanía, y se metían. Y se metían justamente ahí y se podía observar muchos eventos, muchas cosas. Ahí estamos viendo el Salar de Uyuni justamente que, claro, esto es en una época donde hay lluvia, por si acaso, donde se ve las nubes y a la vez se puede ver el suelo. Ahí está una persona caminando y ahí está la costra de sal, o sea, como si fuera una costra justamente. Hay un reflejo, pero esto solamente se ve cuando hay lluvia, o sea, lo que es diciembre, enero, hasta febrero ya está terminando la lluvia, todo ya simplemente se ve sal. Eso es lo que se puede ver. Ahora, el Tú has otro estado ahí, detalle, ¿no? Tú has estado ahí, sí, Juan sí, hace un Carlos. tiempito atrás, sí. Ahora, ¿qué sucede con el salar?
No te pude mandar, me hubieras dicho, para que te mande. Se puede ver, y esto por Google Maps, no es necesario hacer nada mágico ahí. Se puede ver, yo te lo voy a pasar para que lo pases a los amigos también por tus redes sociales. Se ven ruinas dentro de las costas de sal. Entren a Google Maps, yo les voy a mandar, no hay ningún problema, eso. Ahora, el amigo con el que siempre hacemos notas para Telemundo, él se fue a esta última nota que hicieron para el Salar, que has visto tú ahí en el YouTube, que se puede apreciar, según él, porque fue con un dron, se pudo apreciar esas ruinas más nítidamente, porque yo le pasé el dato de esto. Se fue a hacer un vuelo con dron y pudo observar las ruinas que están dentro de la costra de sal. En otras palabras, hay ruinas, no se sabe de qué civilización, no podemos especular si es Tiahuanacota, Incaica o no sé de dónde, ¿no? Pero hay ruinas, o sea, hay paredes ahí dentro. Y ahí está, o sea, yo les voy a facilitar para que vean. O sea, estamos hablando de un lugar misterioso y muy aparte de eso, casi ya a la frontera con Chile, ya unos cuantos metros, por así decirlo, está el volcán Tunupa, que es ahí donde entran y salen, o sea, no es un volcán activo, está dormido, entran y salen objetos todo el tiempo, es normal para ellos. Yo tuve la oportunidad de hablar con lugareños ahí del Salar de Uyuni que están, o sea, que viven ahí. Han encontrado entre los cerros también restos de, digamos, civilizaciones muy antiguas, con parecido a lo que vendría a ser Tiahuanaco, monolitos pequeñitos, no grandes. O sea, estaríamos hablando de que es un lugar misterioso y muchas veces me preguntaron, así como tú tal vez me lo vayas a hacer la pregunta, ¿no? ¿Por qué no declaran al Salar de Uyuni como patrimonio nacional? Digamos, eso es difícil. Ahí estamos justamente viendo el mapa boliviano. Ya el grande, ahí está, ahí lo puedes tener. El grande, por favor, no, lo puedes volver ahí, ya, para que nos vayamos dando cuenta. Un poquito más, por favor, lo puedes ampliar. Sí, Ya, bueno, aquí tenemos el Salar de Uyuni, ¿eh? sí, el salar es este grande. El de más arriba es el salar de Coipasa, que vendría a ser la continuación. Se sabe que en el pasado, toda esta región de lo que viene a ser Tacna en el Perú, y tal vez hay muchas versiones que se habla del lago Titicaca, todo lo que es el Atacama, o sea, lo que es Antofagasta, Iquique, Arica, era un puerto marítimo. Se ha descubierto a las orillas, ya más adentro del territorio boliviano, ya donde está la costra de sal, eh, las tortugas, o sea, yacimientos de tortugas ya fosilizadas, tortugas marinas, de mantarrayas también. Entonces, ¿qué significa esto? Esta costra de sal, nada raro que haya sido un borde marítimo, que por efecto de una destrucción planetaria, alguna cosa que haya sucedido, se haya quedado por lo que se ha ido secando y sería también parte de lo que es el lago Titicaca. O sea, era como una especie de un mar interior hace millones de años atrás. Si uno se fija, si han tenido la oportunidad de visitar el lago Titicaca o también aquí el Salar de Uyuni, se va a encontrar fósiles marinos, pequeñitos, crustáceos ahí. Entonces, ¿qué significa esto? En pleno altiplano, donde actualmente es desértico, no debería haber aquellos, pero sí, vayan, conozcan ahí el Salar de Uyuni, vayan al lago Titicaca, orillas, se encuentran fosilizados organismos que son propios del mar. Hay una en el museo que está en Tiahuanacu, ya que corresponde al altiplano también paseño de Bolivia, donde hay una exposición de caballitos de mar. Ya no ha vuelto a comentar nadie nada, se encontró en el lago Titicaca. Y uno dirá, caballos de mar en el lago Titicaca, sí. ¿Por qué? Porque el lago Titicaca no es solamente agua dulce, como muchos piensan, tiene como que fuera una mezcla, porque no es totalmente dulce, porque puede haber crianza de otro tipo de peces también ahí. Entonces, ¿qué significa esto? Si había caballitos de mar, obviamente es algo marítimo, que ha habido algo en algún lugar, entonces una costa marítima, y se sabe que acá
en lo que es el altiplano boliviano, ya más abajo, que es Oruro, que es un territorio también nacional, se sabe que está en Pampaullagas, para ser más exactos, se habla de que sería el puerto marítimo de la Atlántida, porque están los círculos concéntricos. Yo te lo voy a mandar, si gusta, todos en material, con fotografías, todo aquello, para que nuestros amigos puedan ver aquello. Pampaullagas, métanse a la cabeza. Y se sabe también que hay lugares donde hay fosilización, no solamente de animales. Se piensa, según investigadores también ya netamente antropológicos y arqueológicos, todo aquello, que vendría a ser donde fue una de las batallas de Kurukshetra, que vendría a ser lo de la India, que haya sucedido más bien aquí, en lo que es el actual territorio altiplánico boliviano, donde ha habido un gran estallido de una bomba atómica. Ese justamente sería, digamos, el motivo de que se volvió todo altiplano, árido, todo aquello, y estaría Kurukshetra, que en otras palabras vendría a ser lo que actualmente es Pampaullagas, en territorio orureño. Y también hay otro, muchos hablan de las pampas de Nazca. Acá, en Oruro, justamente muy cercano a lo que se habla de esto, Pampaullagas, hay unas líneas muy similares a las de Nazca, aunque no con tanto detalle, pero que se extienden por varios kilómetros. O sea, estamos hablando ya lo que muy pocos conocen tal vez de lo que es Bolivia, y en este caso, este tipo de investigación que uno va realizando y que, bueno, hay material para poder compartir. Desde luego, en este salar son muchas las personas que han podido ver objetos voladores que salen de ahí. Y estas ruinas, evidentemente, pues tampoco sabemos exactamente, o se sabe a qué civilización son, como tú decías. Y es que, Juan Carlos, ¿a ti no te parece que el planeta Tierra es un lugar muy misterioso del cual no sabemos demasiado, por no decir absolutamente nada? Porque es que yo cada vez que me pregunto de dónde venimos, por qué estamos aquí y toda esa cantidad de casualidades que hacen que el planeta sea habitable, cada vez que me hago estas preguntas, me surgen nuevas preguntas más. Es que no sé si a ti te pasa lo mismo. Obviamente, nuestro planeta, no hablaremos de lugares específicos, ya sería muy chauvinista inclusive, ¿no? Hablamos de España, España la misteriosa, yo digo muchas veces, porque también tiene muchas cosas ahí. Los vascos, por ejemplo, que se dice que su sangre es muy diferente al resto del mundo, bueno, puede que sea así, y que su idioma no es, digamos, muy común, tiene otro tipo de fonética y todo aquello. Sería uno de los pueblos más antiguos de Europa, los vascos. Ya claro, hay otros más, catalanes y demás, pero serían, digamos, un pueblo muy diferente al resto. Ni qué decir de los mismos chinos. Los chinos también tienen pues su cultura muy ancestral, los judíos, luego los árabes, ya, y bueno, todo nuestro planeta en su conjunto es un sinfín de misterios. No nos olvidemos que hay túneles que conectan desde China, pasando por lo que es en Norteamérica. De Norteamérica se ramifica Centroamérica, luego Sudamérica, y también hay conexiones del lago Titicaca con el Cusco y todo aquello. Eso sabemos. Y también se sabe que en Europa hay otros túneles secretos que desde culturas muy ancestrales están ahí. Los alemanes, lastimosamente, estos nazis que bueno, cometieron locuras, ¿no? Pero también estaban investigando a su modo, pero estaban investigando de que hay entradas hacia el Polo Norte, y también se fueron hacia el Polo Sur, o sea, lo que es la Antártida, que se dice también que ahí está la civilización más antigua del planeta. O sea, no solamente está en la superficie que conocemos ahora, sino estaría en la Antártida, que solamente van puro gobernantes, nadie más. Ahí están militares, científicos, y de vez en cuando hay gobernantes que van. Antes que deje el gobierno, Trump, el anterior, el morenito, se me fue el nombre. Ya bueno, eh, él fue, Bush, ¿quieres decir? no, no, Bush, el otro, el morenito, Ah, Obama, Obama, sí, Obama. se fueron ahí antes de dejar el poder, y luego entró Trump. Entonces, ¿qué significa esto? Que por algún motivo han ido allá. No sé si sabían, queridos amigos, ¿no? Allá en el año 2013, 14,
esta gente allá en lo que es la Meca, Arabia Saudita, ha habido un hecho sorprendente. Para el público en general, las noticias salió que era una estampida, murieron muchas personas, pero lo que realmente sucedió es que cayó un rayo del cielo, del espacio, nada que ver por lluvia ni nada de aquello, y que fue a abrir lo que vendría a ser el Arca de Gabriel, muy similar al Arca de las Alianzas de los judíos, el Arca de Gabriel que ha entregado a los árabes. Pero esa arca han visto que era bastante peligrosa, dieron parte al gobierno ruso, ¿ya? Y mandó un barco, ¿ya? Para que se lo lleven a la Antártida. Eso fue ya 2014, 2015. Entonces, de ahí también pidieron al Vaticano que les den todo, digamos, la información, porque ellos lo tienen, qué hacer con el arca de Gabriel. Pero en otras palabras, ¿por qué se lo llevaron? ¿Será realmente que estaba en peligro? Porque ha sido transportado en barco militar, custodiado por navíos militares y submarinos rusos, y también han apoyado a los mismos norteamericanos para que vaya a buen puerto, se llegue allá a la Antártida, donde es la única iglesia de los estos rusos ortodoxos. Entonces, ahí está, es la única iglesia en plena Antártida. No hay una iglesia católica ahí, evangélica, ni nada. Entonces, ¿por qué se lo llevaron? Justamente porque hay un contacto directo de gobernantes con la gente que vive ahí adentro. Muchos dicen, investigadores, de que ahí estarían los llamados ángeles, los ángeles que han caído, entre comillas, y que estarían viviendo ahí abajo, y que serían ellos, digamos, los que dan las directrices para los gobiernos, etcétera. Bueno, eso ya es polémica, pero que van ahí, van ahí. Ahí está el arca de Gabriel, está el arca de Gabriel. O sea, hay que analizar por qué lo llevan ahí, porque solamente van gente muy exclusiva como son los gobernantes, pero de países muy poderosos, en este caso Rusia, Estados Unidos, o tal vez Gran Bretaña, entonces, que son pues potencias planetarias. Juan Carlos, vamos nuevamente, nos desplazamos nuevamente a Bolivia, tu país, y esta vez, bueno, y ahora nos explicarás un poquito más tu relación con Telemundo, que es una cadena de televisión que ahí es muy conocida, porque en abril de 2021, en un pequeño barrio de Monteagudo, en Santa Cruz, en Bolivia, ahí se ven unas luces y acto seguido se ve un extraño ser que recorre todo el barrio. Ahora publicaré el enlace justamente para que las personas luego solo puedan mirar aquí en el timeline, en los mensajitos, donde se escriben los mensajes ahora del directo. Voy a publicar el enlace a la web de Telemundo. Tú pudiste hablar con Telemundo sobre este asunto. ¿Qué sucedió ahí, Juan Carlos? Porque nuevamente nos enfrentamos a unas luces extrañas. Yo estuve hace muy poquito, como te comentaba, en el trapecio amazónico, investigando las luces de los mochacabezas, esas luces que de alguna forma dicen que vienen del cielo y cortan cabezas, que al final no cortan cabezas, resolvemos el enigma, pero sí que son luces que no tienen ningún tipo de explicación, porque además muchas veces las personas piensan que los indígenas son personas que no tienen cultura, que no saben diferenciar un satélite de un dron, y eso es una utopía, eso es completamente falso, porque los indígenas tienen un conocimiento que ya nos gustaría a nosotros tener ese conocimiento, y además tienen esa conexión con la naturaleza. Volvemos a Bolivia, abril de 2021, barrio de Monteagudo, Santa Cruz. ¿Qué sucede ahí, Juan Carlos? Bueno, es una noche bastante tranquila, es caliente el clima acá en Santa Cruz. Y sucede que unos niños que estaban ahí jugando ven un objeto que está volando, extrañas luces, y de pronto es como que hubiera un pequeño estruendo ahí, y de ahí aparece nomás una criatura, es lo que se sabe, ¿no? Una criatura que sale entre la maleza porque es puro plantas, hierbas, todo eso, y ven la criatura, pero que a la vez hacen ruido los perros, como que lo quieren corretear, las gallinas, todo aquello, y se sube a un árbol y luego al poco rato como que desaparece. O sea, no ha sido, digamos, un evento de muchos minutos, ha sido de unos segundos, pero que ha marcado ahí. Ahora,
sí, efectivamente ha habido el caso aquello porque se ha logrado evidenciar que han dejado algunas huellas en el lugar, inclusive en el mismo árbol, como que trepó la criatura, pero de ahí que se haya visto que, digamos, se haya perdido, haya vuelto a aparecer la luz y que se lo haya llevado, eso ya sería mentir, pero ha habido el evento, ha sido visto. Hay un video que no han querido mostrar, claro, lo vimos con el periodista este, pero que realmente llama la atención. Es una criaturita pequeña, es chiquita, pero no es grande, no es una cosa monstruosa, una cosa pequeña, es delgadito, ¿ya? Así como un feto humano, así bracitos pequeños, S- pero ¿y Ujú. por qué? Porque se tiene miedo, digamos, de que vaya a haber represalias tal vez a los habitantes del lugar, etcétera, como es lo más común. Desde luego, a mí me parece algo alucinante que se pueda ver un tipo de criatura así. Y bueno, y más alucinante aún, pues que las personas la reconozcan y que puedan. Incluso se hizo un dibujo, ¿no? Una criatura con una cabeza así como ovalada. Si te parece, mira, ponemos el corte de Telemundo y lo escuchamos todos. Si te parece bien un segundo, ¿Ya? ¿te parece Está bien. bien? Sí, pues vamos a poner. Terrestre. Sostienen que se parecía encima al chupacabras y que persiguió a niños y jóvenes. Además, un experto asegura que un objeto brillante cayó ahí justo en el mismo lugar. Bernabé López nos cuenta. No sé si tú lo puedes escuchar. ¿Se Sí, escucha sí, así? lo Vale, escucho, lo vale. escucho. O sea, ahora te veremos a ti aquí también, ¿eh? Un visitante de otro planeta es lo que están seguros de haber visto en este vecindario. Lo vemos nosotros, nos mira y su cabeza es así ovalada y tiene dos ojazos, tiene. Y el tiro no ve y él le tira su mano largo y tiene tres dedos, ¿no? Sucedió en el barrio de Monteagudo, en Santa Cruz. Minutos antes, testigos aseguraron que un halo de luz aterrizó en el lugar. Al ingresar el objeto por el cielo se escuchó como un estampido, o sea, un estruendo ahí, como un trueno, y además las características de este objeto es como que lanzara fuego. Vemos que cae algo del cielo, algo así medio anaranjado o rojo. Cuentan que luego del estallido se vio deambulando por las calles a un ser pequeño que parecía el chupacabras y que atemorizó a niños y jóvenes. Ya se empezó a saltar así. Esta madre está preocupada porque piensa que habría escaneado a sus hijos. Los estudian para ver qué piensan ellos y ellos graban en su mente qué es lo que sienten para que ellos sientan lo mismo. Dicen que dejó marcas visibles y que no era ningún animal conocido, pero luego huyó y un par de horas después la luz desapareció en el cielo dejando rastros en forma de círculo en medio del pasto. Y cuando llegamos acá al rato se empezó a escuchar como turbinas de un avión, como trueno. El experto sostiene que se debe seguir investigando y pedir apoyo científico para analizar las huellas. Mientras tanto, los testigos más afectados reciben atención psicológica. Desde la academia, nosotros podríamos pensar que se trató de un estrés colectivo, ¿no? Popularmente denominado histeria colectiva o psicosis colectiva. También trabajamos para que la persona no se crea loca en términos comunes y populares. Desde Santa Cruz, Bolivia, Bernabé López, Telemundo. Pues sobre este asunto, ese ufólogo mantiene que podríamos estar, dice él, siendo objetos de un estudio de otro planeta, pero la psicóloga apunta que puede tratarse de alucinaciones. Seguro que en casa tienen una buena opción sobre esto. Juan Carlos, esto nos suena, ¿no? Siempre el ataque personal a las personas. Nada, estos han visto alucinaciones. Pero bueno, Juan Carlos, el testimonio de esas personas está ahí. Se oye esa luz, ese estruendo, un ser pequeñito. Incluso esta madre decía que es como si hubieran escaneado a su hijo. Entiendo que ella debió percibir como si ese ser lanzara algún tipo de rayo, alguna cosa una cosa extraña. Incluso se llega a hablar del chupacabras, ¿no? O sea, ¿a ti qué te parece que fue aquello, Juan Carlos? Chupacabras, no, sabemos que el chupacabras es dañino para empezar con los animales porque no se ha visto luego que hayan habido muerte de gallinas o otro tipo de animales, ¿no? Se descarta aquello, pero sí, la criaturita esa es como que
estaba me rodeando por el lugar y no ha hecho daño a nadie. Eso de escanear tal vez era como que tal vez han tenido un encuentro así de frente a frente, o sea, cara a cara, digamos, y que vieron que tal vez lo escaneaba, o sea, lo hacía un chequeo general, digamos, a la persona, ¿no? Entonces, esos son los términos que se utilizan, pero obvio, los psicólogos siempre niegan porque no lo ven y no lo aceptan porque no les conviene, ¿no? Entonces siempre van a tachar de loco a algún testigo, porque habíamos dicho al principio de la entrevista, sus ojos, nuestros ojos solamente ven cierta gama de colores y nuestros oídos ahí. ¿Qué es lo que quieren hacer los científicos? Siempre quieren pesar, medir todo lo que aquello que quieren ver y comprobar, pero hay cosas que están más allá de nuestros ojos físicos que están en otras dimensiones donde no se puede pesar ni medir tampoco. Entonces, yo creo que en eso caen ellos, en el absurdo también, porque no saben explicar aquello que no entienden. Desde luego, Juan Carlos, aquí esta psicóloga habla incluso de atención a las personas que vieron este ser, porque evidentemente estos seres pues dejan de alguna forma una huella en las personas y las dejan afectadas. O sea que aquello que vieron, ellos al menos, estas personas, si tú necesitas atención psicológica, es que lo que has visto, evidentemente, no te ha parecido muy amigable, ¿no, Juan Carlos? Vamos, al menos es lo que me parece a mí. Claro, es que cuando uno tiene una experiencia de esta naturaleza, obvio, hay un miedo, porque no estamos hablando de algo común que nos sucede, no estamos hablando que nos contactamos con un abuelo que vive lejos o la tía, ¿no? Estamos hablando de una criatura, una entidad que está fuera, digamos, de nuestro conocimiento y entendimiento, porque imaginarse que aparezca pues una criatura pequeña y con otras características, obviamente nos vamos a asustar. Eso es lo normal, porque somos seres humanos y nos vamos a asustar, pero ya de que ya tengamos que necesitar un apoyo psicológico va a depender mucho cuál sea, digamos, el nivel de miedo que tiene la persona, porque obvio, nos vamos a traumar como cualquier otra situación muy anómala, pero si sabemos sobrellevar y sabemos tal vez canalizar algún mensaje, porque por ahí a estos muchachos también como que tal vez les están dando mensajes, ya no ha habido el contacto con estas personas, pero por ahí les están dando algún mensaje o ya despertaron alguna capacidad, eso no sabemos, pero esto ya 2019 o 20 ya, entonces prácticamente ya son 2 años que tal vez que haya sucedido con ellos, estarán con la misma idea o de pronto están en una búsqueda espiritual, ¿no? O sea, mística. A mí me gustaría, Juan Carlos, compartir una imagen porque muchas veces pensamos que las personas, los testigos de lo insólito, de avistamientos ovni, de avistamientos de criaturas, pues están locos, ¿no? No nosotros, los ovnílogos, los ufólogos, los que nos dedicamos a investigar esto con pasión, ¿no? Pero sí aquellas personas que se dedican a desprestigiar el fenómeno ovni. Y me gustaría compartir una imagen de una criatura con la que compartimos nuestro día a día, la vida, nuestra vida pura. Ahora mismo seguramente estaremos sentados encima de nuestros bichitos, que voy a mostrar una imagen de este bichito aumentado varias veces. Y ahora imagínate que este bichito fuera enorme. Pues este bichito tiene bichitos que son mucho más pequeños que él y que cuando se cruzan a este bichito en su mundo, en ese mundo que está a su escala, se están cruzando con un auténtico monstruo. ¿Qué es lo que pasa en un hormiguero cuando un ser humano intercede? Pasa exactamente lo mismo. Mirad esto, porque esto es un ácaro aumentado varias veces. Esto es un ácaro, amigos. Esto está con nosotros, conviviendo con nosotros. Es un bicho que seguramente, si en lugar de ser 1000 veces más pequeño, o 10.000 veces, o 1.000.000 o 1.000.000.000 de veces más pequeño que nosotros, fuera 10.000 veces más grande que nosotros, si nos lo encontráramos de frente, yo creo que nos daría un patatús, un ataque de corazón. Entonces, el hecho de decir o de negar que haya otros tipos de vida, otros seres que pueden llegar a visitarnos de otras realidades paralelas, de otros universos paralelos, de otros universos que están corriendo al mismo tiempo que este, cosa que Einstein ya dijo que no solo era posible, sino que era una realidad. Pues a mí me parece que el hecho de negar esto me parece
absurdo, al menos a mí. Juan Carlos, tú has vivido también en primera persona ese desprestigio que nos lanzan esos ataques personales a los investigadores del fenómeno OVNI. ¿A qué a qué crees que puede ser debido esto? Bueno, sabemos que todas las personas que están en su derecho, obviamente, de poder opinar desde su punto de vista, que se respeta, pero tratar no solamente, digamos, a mi persona, sino a todos los que estamos en esto, nos creen, digamos, que estamos deschavetados, como decimos acá, y que al ver o hablar este tipo de cosas, pues no entra en su cabeza. Y lo que tú muestras justamente es el bichito, ¿no? Que está en las almohadas, están en las sábanas, está en nuestra cama y aquí mismo. Pero si tuviéramos acá un microscopio, obvio, no vamos a ver solamente el ácaro, vamos a ver otro tipo de criaturas que están ahí. Y ahí en el piso, en el suelo, por más limpio, barrido, encerado, lo que uno quiera, hay también, pero no lo vemos. Eso no significa, si no lo vemos, no existe. Existe. La cosa es que, como digo, solamente nuestros ojos tienen una limitación para poder ver. Nuestros oídos también tienen una limitación para escuchar. Entonces, eso pensamos que no es la realidad, eso es lo que nuestro diario vivir, nuestro mundo. Sin ir más lejos, si digamos uno tiene su mascota, el perro, si le vamos a dar una vuelta al parque, ahí, ese es su mundo. O sea, el perrito, el animalito piensa que ese es su mundo, la casa, el parque y su comida, hace sus necesidades, nada más. Pero si lo llevamos a otro sitio muy diferente, que no conoce, obviamente se va a poner nervioso, va a querer más atención. ¿Por qué? Porque él no conocía, no sabía que existía más allá. Es lo mismo, o sea, nosotros como seres humanos en general, pensamos que nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país, nuestro mundo es lo único que existe, pero si nos hablan de que hay vida en el espacio o que inclusive digamos que hay gente en todo el mundo, ¿no? Que digamos que tal vez no saben cómo es España, no saben cómo es Europa, no saben cómo es Portugal, le mostraron ahí en fotografías, pueden decir, no, es mentira, no es así, no hay tales cosas. Más bien es porque desconocen. ¿A qué quiero llegar con esto? Es justamente eso, que nosotros pensamos que somos los únicos habitantes de este, no universo, multiverso. Universo es una sola. Es un multiverso donde existen criaturas en millones de años luz, también en otras dimensiones. Por ejemplo, los seres extraterrestres dicen lo siguiente, hagamos de cuenta. Ya, esto es lo que usualmente hacemos, ¿no? Lo que nos dice la física. ¿Ya? Nos trasladamos de un punto A un punto B, tenemos que atravesar todo esto en tantos minutos, horas, todo aquello. Pero ¿qué es lo que hacen los seres extraterrestres? Agarran esto mismo, el punto A y el punto B se encuentran. Y no es necesario viajar horas, puede ser instantes, segundos. Entonces, aquello que nosotros creemos que tenemos que atravesar cientos de millones de años para viajar en el espacio, o tal vez simplemente unos días para algún sitio, ellos simplemente unen punto A, punto B, para es como abrir la puerta y aparecer al otro lado. Entonces, eso es lo que sucede con los llamados científicos, con la gente que no cree en nada de esto. ¿Por qué? Porque eso, la limitación de nuestros sentidos hace que nosotros no podamos percibir más allá. Tenemos que abrir nuestra mente, tenemos que abrir nuestro espíritu a ver más allá de lo, si queremos llamarlo como dicen en algún dibujo animado, más allá de lo evidente. Desde luego, Juan Carlos, muchas veces a mí me sorprende la actitud de algunas personas obcecadas y que nos tratan de locos, como tú decías, ¿no? Porque al final se ha ido demostrando que cada vez más, incluso todos los gobiernos y las grandes potencias están invirtiendo cantidades ingentes de dinero, no solo en protegernos ante una posible invasión alienígena, sino también están invirtiendo cantidades de dinero en creando grandes telescopios como este chino que hicieron hace muy poquito para buscar vida extraterrestre. Los norteamericanos acaban de lanzar un nuevo telescopio que va a sustituir al Hubble. El James, no me acuerdo ahora cómo se llama el nombre del telescopio, pero ese telescopio va a incluso permitir también realizar una búsqueda de vida
extraterrestre, una vida extraterrestre que ya sea por el motivo que sea, pero simplemente por probabilidad matemática es más que posible. Bolivia, un país lleno de casos y avistamientos ovni. ¿Cuál es, Juan Carlos, el caso que a ti más te ha llamado la atención, que más te ha... que has dicho, ostras, pues mira, este caso realmente a mí es el que más me ha tocado, más me ha afectado y más he vivido de cerca? Justamente fue con estos amigos de la cadena norteamericana Telemundo, lo pueden buscar también ahí. Es el hecho sucedido en la localidad de Guarayos. Guarayos está a 6 horas de la ciudad de Santa Cruz. Ahí tuvimos la experiencia de un encuentro cercano del tercer tipo. Digo, tuvimos porque no fui solamente yo. Fuimos. El dueño de una hacienda más su ayudante, el equipo de Telemundo, que es el periodista, y la camarógrafa era una chica, y mi persona, 5 personas. Fuimos a Guarayos, a esa hacienda, y nos dice este señor, miren, aquí hay unas cosas que suceden, etcétera, etcétera. Pernoctamos, 7 de la noche, ¿ya? Del 6 de abril de 2019. Salimos a esta hora, casi a 6 de la tarde, llegamos al lugar donde teníamos que llegar, donde había son haciendas, ¿no? Donde hay una casa, y quiero aclarar, porque ya voy a empezar con el relato, ahí no hay luz, alumbrado público, o sea, todo es a motor de diésel. Tampoco hay carretera asfaltada, o sea, ahí adentro de las haciendas, todo es tierra, ripio, como le dicen. Tampoco hay alumbrados públicos en todo el lugar donde, digamos, para decir, bueno, es una carretera, uno se puede confundir con algo. No hay vehículos que estén transitando todo el tiempo, no hay camiones, autos, motos, nada. ¿Ya? Si hay, será por rara vez que cruzan. No hay señal de celular, por si acaso, ¿ya? Entonces llegamos a Guarayos y fuimos ahí a la hacienda y nos dice ya el señor vamos a ir a un lugar donde aparecen cosas extrañas, ¿no? Y quiero que ustedes lo vean todas. Bueno, tardamos casi 1 hora de la casa esa hasta un lugar totalmente abierto, no hay nada, vacío. Y estuvimos viendo el cielo. Bueno, uno dirá, a ver qué sucede, ¿no? Hasta que eso de las 9:15 de la noche aproximadamente, apareció un objeto que luego se dividió en 2. Hay los videos, yo lo tengo, ¿no? Ya empezó a volar. Yo con mi cámara hice un flash. Ahí nos dimos cuenta que no era por eso moto, un camión, porque no hay. Ahí justamente aquello tenía que aclarar previamente. Con el flash se dio cuenta la nave, porque estaba inteligentemente tripulada. Se volvió una porque estaba dividido, se volvió uno y se fue. 9:15, tal vez no duró ni un minuto aquello. Estuvimos comentando toda la noche. Aquí, como digo, no hay frío, o sea, porque es tropical, estamos así con una polera simplemente. Y estuvimos viendo las estrellas, todo oscuro, no hay que esté estorbando la luz de alguna población o nada, absolutamente todo a oscuras, ¿ya? Y el cielo despejado totalmente. Seguimos viendo el cielo en una camioneta que estábamos ahí hablando, conversando, ¿ya? Y de todo, hasta que a eso de las 12:15 de la medianoche, o sea, 15 minutos antes de la medianoche, fue la experiencia que marcó no solamente mi vida, yo creo que fue de estas personas, de los corresponsales de noticias, junto a estas personas que vivían en esa hacienda. Se ve a lo lejos, debe ser a unos máximo 200 metros, pienso, máximo, ¿ya? Aparecer desde nuestra perspectiva unas criaturas pequeñitas, y ahí también está en los videos que lo pueden ver, es al rojo vivo también de la cadena Telemundo. La noticia salió el 1 de mayo, por si acaso, ahí lo pueden ver, del 1 de mayo al rojo vivo de 2019. ¿Ya? Entonces, se ven unas criaturitas que están levitando, no están caminando.
eran iluminados, o sea, se iluminaba la criatura, o sea, todo el cuerpo era con luz. Por eso decía, en ese lugar no hay alumbrado público ni nada, y tampoco hay gente que camina, tampoco hay tiendas para decir siquiera estaba yendo a comprar a alguien algo, un cigarro, no sé. No, es totalmente vacío, ¿ya? Entonces se veía tres criaturitas levitando, se veía la silueta del cuerpecito a la lejanía. Y el que encabezaba es como, a ver, imagínense de la Guerra de las Galaxias, Star Wars, la espada, más o menos para que se ubique, ¿no? Es como que estuviera iluminando con linterna, del mismo color, era un color verde azul, un tono de ese tipo. A nuestra distancia avanzaban 10 centímetros desde nuestra perspectiva y se apagaban. Caminaban o levitaban un trecho igual de 10 centímetros, se volvían a iluminar su cuerpo, igual con su luz adelante como linterna. Y por tercera vez y última, se apagaron y otra vez se encendieron. Y luego se perdieron ahí entre los matorrales, hierbas, plantas. Entonces, eso fue lo que marcó. Ahí no hicimos bulla, preferimos estar callados, tampoco se utilizó flashes para que no se asusten o que se ahuyenten, ¿ya? Era algo espectacular. Haberlos visto ahí, claro, no era ahí cerquita, pero a una distancia como ver a una persona ahí. Ahí, luego, después de ese hecho, ya era la 1:15 de la madrugada ya del día siguiente, estábamos toda la noche, pernoctamos ahí. Nos llevó a otro sitio, no vimos nada, simplemente había estrellas fugaces que cruzaban el cielo normal, todo oscuro, repito, no hay carretera, no hay nada. Y esos caminos dentro de las haciendas que conectan, nos dice ya, bueno, mira, ya era las 3 de la mañana y empezó un poquito a bajar la temperatura, nos dice, ¿quieren volver a la casa de donde habíamos partido a estas horas, 7 de la noche casi? Ya le dijimos, ¿no? Entonces subimos a la camioneta comentando lo que habíamos visto y también fue lo espectacular. Llegamos 4 de la mañana porque nosotros habíamos partido 3 ya de ese otro sitio porque son grandes extensiones y porque hay que manejar con calma porque todo está oscuro, simplemente la luz del vehículo. Ya llegamos de vuelta a la casa. Ya, y nos dice, bueno, quieren echarse ahí, hay unos colchones porque hace calor, como digo, y bueno, uno puede dormir inclusive afuera. Sí, le decimos, bueno, vamos a descansar hasta que sea las 6 de la mañana o 7 y volvemos a Santa Cruz. Ya, ahí estaba bien. Y el periodista dice, voy a hacer volar el dron para ver qué hay. ¿No? Luego, es muy oscuro, hasta no vamos a ver nada. Y en eso que está guardando el dron, en medio de dos palmeras, aparece una nave similar a la que habíamos visto en la noche anterior. Se acercó, se alejó, subió, bajó, a momentos rápido, momentos lento, se dividía en dos, volvía a hacerse uno. Eso fue desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Eso está registrado ahí, lo pueden buscar ahí también en Al Rojo Vivo. Tuvimos una de las experiencias únicas. Mucha gente solamente ve los ovnis por 10 segundos, tal vez un minuto máximo, pero desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana, que esté moviéndose ahí y también se quedaba estático, otra vez subía, otra vez bajaba cerca, no era que esté ahí lejos como una estrellita, no, era una esfera así, que se dividía, se volvía a unir. Entonces, ahí lo único que hicimos es que sacó el señor del dueño de la hacienda, unas sillas de plástico para sentarnos como ver el cine, ¿no? Para ver el cielo, lo que estábamos observando. No lo creíamos, ¿estás viendo aquello? Sí, tú también, sí, tú también, sí. Entonces, desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana, tuvimos el espectáculo más grande. No lo digo yo, hay testigos y está filmado, ha salido ahí en este canal norteamericano, está ahí. Y eso de las 6 de la mañana, obvio, los animales empiezan a levantarse, ya se escuchaba el relincho de los caballos, las vacas estaban ahí moviéndose, las gallinas empezaban a corretear, los perros, todo aquello, ya estaba de día. Todavía se veían algunas estrellas,
pero ese objeto estaba ahí. Empezó a elevarse, se fue haciendo más chiquito, pequeñito al cielo y se disparó hacia el espacio. Juan Carlos, bueno, mira, aquí en el chat hay mucha gente que nos está escribiendo y nos dicen que la ciencia va a tener que pedir disculpas a la ufología por los años que mintieron. Desgraciadamente yo creo que no será así, porque la ciencia, hemos visto que se ha equivocado muchas veces y yo jamás he visto a la ciencia pedir perdón, ¿no? Juan Carlos, cuando estáis viendo esta nave, ¿tú sientes miedo en algún momento? Esto por un lado, y por otro lado, ¿qué tamaño tenía esa nave? Bueno, desde nuestro punto de vista, o sea, lo que estábamos viendo, no solamente yo, era pues, pienso del tamaño de un microbús, no sé cómo lo llamarán en España, Sí, ¿no? un autobús, un microbús, autobús. ¿ya? Microbús, Ese microbús tamaño. pequeñito, sí. Y a una distancia, pero se volvía y se separaba. Así, similar al la segunda navecita que tengo ahí atrás, o sea, similar a una distancia así. Claro, no era de esa forma, ¿no? Eran esféricas. Pero esas esferas se dividían como lo hacen las células, ¿no? Digamos, están ahí, alejadas. ¿Y hacía ruido, Juan Carlos, esa nave? Nada. Todo era silencioso, nada de ruido. Uno podría decir era un dron o nada, y tampoco había cambio de colores, o sea, digamos, lucecitas, rojo, blanco, azul, como los aviones o los helicópteros, no. Era una sola esfera de un solo color. A ratos se ponía naranja, a ratos se ponía medio rojiza, pero era todo el objeto, no era que digamos lucecitas aquí, por allá, no, era todo el objeto que se cambiaba de color. Hace escasamente 1 año y medio, más o menos, pude entrevistar a una persona que él trabaja en un polígono de Barcelona y él hace rondas pues desde no sé exactamente qué hora hasta altas horas de la madrugada para evitar pues que en ese polígono pues hayan robos, ¿no? Y él estaba ahí haciendo la ronda y de repente graba una luz luz esférica a lo lejos, que además él ve que en un momento dado se llega a dividir en 2 luces. La luz que tuviste era así como rojiza, ¿no? Me pareció ver en el vídeo. Sí, rojiza, muy similar a lo que tu asiento que tienes ahí. Exacto. Sí, se ve bastante rojiza. Luego pondremos el enlace aquí también, me lo pasarás, pues no lo he encontrado este vídeo. Y sí que este testigo con el que yo hablo me dice, bueno, esta luz en un momento dado yo la veo que se divide, se transforman en 2 luces, se separan, se vuelven a juntar y luego se vuelven a dividir. O sea, hombre, por favor, esto no es un dron, esto no es un globo aerostático, esto no es un avión. ¿Qué narices es esto? Hace muy poquito también hablé con un chico en Errentería que él, bueno, la gente lo único que hacen es desprestigiarlo públicamente, porque bueno, es un chico, es un poco peculiar, pero es una buena persona, yo no creo que me mienta, y él también ve muy cerca de su casa una serie de misteriosas luces, ¿no? Tenemos aquí a Natalia Guerrero también en el chat, que le mandamos un abrazo, y ella desde su casa pues también ve unas extrañas luces que yo he podido ver dónde se ven, y ahí no hay árboles, no hay absolutamente nada, no hay bosque. O sea que es imposible que sean unas luces que estén producidas por una persona andando, por un dron, etcétera, etcétera, ¿no? Porque además están durante mucho tiempo, tienen unos comportamientos extrañísimos. Ahora están aquí, al cabo de medio segundo están como 800 metros más a la izquierda. Es algo realmente increíble, ¿no? Juan Carlos, tú decías que en esa primera experiencia que tienes, que casi caes y no te mataste, pues porque no tenías que matarte, porque tenías que quedarte aquí en este planeta y acometer una serie de trabajos que estás haciendo. Dices que ahí sentiste como que te mandaron unos mensajes telepáticos y a partir de ahí empiezas a tener una serie de premoniciones. En este caso, cuando tú ves esta nave, ¿hay algún tipo de contacto telepático con esa nave, con esos seres que llegáis a ver, no solo tú, insisto, sino todo el equipo que te estaba acompañando? O sea, no fuiste tú solo que viste estos seres y esta nave. En ese caso, ¿hubo algún tipo de comunicación no verbal? Lo que sí sentimos es que había una
un pensamiento de paz. Obviamente sabemos que ellos emanan un pensamiento telepático, obviamente de mensaje, que no nos asustemos. O sea, una paz. O sea, no era como decir, bueno, de aquí salgo volando, desaparezco y porque tengo miedo. No, no había, o sea, ese miedo al pánico, sino a la incertidumbre de qué estamos viendo y por qué está tan cerca. Porque uno puede ver a veces cuando uno está ahí viendo las estrellas, uno ve objetitos que ahí a la lejanía como estrellitas, ¿no? Pero esto era pues una cosa diferente. Entonces había un sentimiento de paz y armonía. No era, digamos, decir, bueno, aquí me da miedo y quiero correr y no sé qué, no. Una paz que ellos emanaban. De ahí en adelante yo he notado que estas personas que, los periodistas estos, ese equipo y más las personas estas, ha habido un cambio en sus vidas. O sea, porque uno siempre, cualquier persona que no está metido en esto, es más mundana, digamos así. Pero ahora hay un cambio espiritual. El periodista como que ya está en una búsqueda más interna, la chica esta también, la que era camarógrafo, me comentó también que está ahí. Y el señor que vive ahí en Guarayos como que más quiere estar en un lugar más tranquilo, pese que es tranquilo el lugar, o se quiere ir a indagar otras cosas, o sea, ha habido un cambio en ellos, claro, como personas comunes y corrientes. En cambio, en mi caso, obviamente, ha habido un impacto que después de este evento vino la pandemia, todo el mundo estuvimos metidos en casa, pero esto ha sido un motivo para poder empezar con una conexión más diáfana, más seguida con estos seres, porque en ese tiempo del confinamiento, que no era cuarentena, uno no trabajaba, no hacía nada, no salía ni a la calle ni a la esquina, ¿no? Entonces, uno ahí, en mi caso, una búsqueda más interna, porque eso me parece que era necesario en este caso para mí y para mucha gente que seguramente no solamente por el asunto ufológico, sino por esto de lo que ha sucedido en nuestro mundo, ha cambiado su forma de pensamiento, tal vez ya más espiritual o religiosa en algunos casos, ¿no? Pero hay un cambio íntimo. Pero hay otros que también no les interesa, obviamente están en su mundo, pero una gran mayoría he notado que ha habido cambios internamente. Desde luego, Juan Carlos, no vayamos a pensar que estos seres nos van a hablar en español o en inglés o en francés, ¿no? Yo diría que usan una especie de lenguaje universal, el cual no requiere palabras. Es decir, como a veces que te miras con una persona con la que existe cierta complicidad y tú ya sabes lo que le quieres decir, se lo dices y aquella persona, sin mediar palabra, lo capta, ¿no? O incluso, no sé si te ha pasado alguna vez que vas manejando, se dice ahí, supongo, o conduciendo tu coche y de repente sientes que en la autopista la persona que va al lado, en el carril justamente de al lado, te está mirando, te giras y efectivamente te cruzas esa mirada con ese conductor que tú sabías que te estaba mirando, no lo sabías por qué, pero que sabías que te estaba mirando, ¿no? Entonces hay una comunicación no verbal muchas veces y yo siempre digo que hay, yo le llamo esa wifi global, ¿no? Que Jung llamaba el subconsciente colectivo, esa conexión tan potente que nos une a todos, que nos hace hablar ese idioma universal que es transversal, que no entiende de lenguajes, no entiende de colores de piel, no entiende de nacionalidades, no entiende de fronteras, no entiende absolutamente de nada, pero sí que entiende que las personas, mediante ese mecanismo, estamos conectadas y no hacen falta las palabras, no hace falta saber ningún tipo de idioma en especial para poder conectarse. Tú me decías que esos seres en ese momento os transmiten paz, pero Juan Carlos, no siempre es así, porque tú has investigado casos, yo también, en los cuales el experimentador del caso, el protagonista, siente un miedo y un terror absoluto. Estamos ante dos tipos de seres, extraterrestres o de otra dimensión. Hay tipos de seres que son de luz, podríamos decir, y seres que son de oscuridad, Juan Carlos. Todo va a suceder de acuerdo a nuestro nivel vibracional energético que tenemos. Si nosotros también vibramos a un nivel espiritual de luz, obviamente con los seres que vayamos a experimentar o interactuar de alguna forma,
van a ser justamente de acuerdo a nuestro nivel vibracional. Pero si somos muy negativos o una frecuencia muy baja, obviamente vamos a traer aquello. Les pongo un ejemplo bien sencillo. Si uno quiere escuchar una emisora de radio, digamos en la frecuencia 96.1 FM, digamos, uno tiene que buscar esa frecuencia 96.1 y vamos a escuchar esa emisora. ¿A qué quiero decir con esto? Que si nosotros, nuestra mente y nuestro espíritu está sintonizando con seres de luz, vamos a interactuar y nos vamos a conectar con esos seres de luz. Por más que estén aquí seres de tinieblas o de bajo astral o como queramos llamarle, no van a interactuar. ¿Por qué? Porque el nivel vibracional, o sea, la sintonía, por eso ponía el ejemplo de FM tanto, 96.1 digamos, vamos a vibrar, vamos a conectarnos con esa frecuencia. Entonces, aquella gente que hace contacto con Ouija, que hace contacto con entidades de tinieblas y todo aquello. ¿Por qué? Porque están llamándolos de acuerdo a su frecuencia que tienen. Y por eso se les entran los llamados espíritus burlones o muertos, almas en pena, etcétera, ¿no? Entonces va a ser aquel nivel vibracional. ¿Por qué? Porque su nivel es así, de ese estilo. En cambio, si nosotros, nuestra frecuencia, nuestra energía está vibrando alto, obviamente, por más que estén, como digo, seres de tinieblas ahí, no vamos a conectarnos porque ellos no están en sintonía. No sé si te respondí la pregunta. Sí, de alguna forma yo también estoy, lo creo así también, ¿no? Perfectamente. Por lo tanto, si uno al final, es como cuando a uno le echan un mal de ojo, ¿no? Si al final uno está en una mala vibración, como dices tú, o está sumido en un pozo de negatividad, al final ese mal de ojo va a surgir efecto, porque nosotros estamos ahí, ¿no? En ese camino de oscuridad, en ese camino que no nos conduce a ninguna parte, y al final si uno piensa en clave positiva, si uno intenta al menos, como dices tú, vibrar alto, pues seguramente todas estas cosas no se van a abrir, y esas puertas que podemos dejar abiertas a esa negatividad, pues las podríamos cerrar de una forma mucho más sencilla, ¿no? Y todo esto incluso va estrechamente ligado con muchas veces aquellas enfermedades mentales como la depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Si uno al final es positivo y vibra de una forma positiva, todo esto va a ser mucho más difícil que le suceda, ¿no? Juan Carlos, ¿tú has podido de alguna forma investigar algún caso de abducción en el cual el testigo haya quedado traumatizado, se le haya sometido a algún tipo de experimentación violenta? ¿Has tenido esa investigación de primera mano, o has tenido algún tipo de investigación de primera mano relacionada con abducciones aquí en Bolivia? Las abducciones han habido algunos casos, pero hay que saber diferenciar. Hay gente que, digamos, que no conoce este tema, porque hay otros que posiblemente quieren hacerse, que se les dé su minuto de fama, digamos. Hay que tener mucho cuidado porque yo hago regresiones, ¿ya? Entonces hay que ver qué tipo de experiencia han tenido. Por ahí, tal vez por querer llamar la atención de los papás, o tal vez de los hermanos, la familia, o de pronto está atravesando por algún problema muy complicado y quiere salir de aquello. Entonces puede que sea un mentalismo, por eso hay que tener mucho cuidado y hay que saber dónde uno está ahí, de poder ver hasta qué punto es genuino, porque cuando uno hace una regresión puede haber eventos, no solamente de su vida íntima y privada, ¿no? Sino tal vez de algún evento raro y extraño que haya sucedido. Entonces ahí es donde uno puede darse cuenta de que digamos, aquella experiencia es genuina. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de todo esto. Entonces hay que estar siempre atento a lo que nos dicen, digamos, los experimentadores. Como te digo, hay gente que puede querer tener ese momentito de fama para salir tal vez en algún canal de televisión o radioemisora, pero hay casos verdaderos donde sí efectivamente se manifestó, digamos, de gente que ha tenido unas lagunas mentales inexplicables, donde han podido ver y sentir que criaturas les estaban, digamos así,
hablando, bueno, entre comillas hablando, sabemos que todo es telepático, y dándoles algún mensaje. Por eso hay que saber diferenciar con qué tipo de persona estamos tratando, si tiene algún antecedente psicológico, de algún problema psicológico o psiquiátrico. De acuerdo a eso, porque hay gente que puede mentalizar y decir, yo tuve un encuentro no sé con quién, pero al fin y al cabo nunca ha habido tal cosa, o sea, hay que tener mucho cuidado. Y más aquí, eso sí, nunca ha habido casos de que hayan tenido implantes, porque hay casos de ya un médico tiene que verle que tenga implantes en la mano, en algún lugar que tal vez sea como una especie de antena para poder hacer la conexión con estos seres, dependiendo de la procedencia también, porque generalmente esto de las antenitas o los implantes que ponen en el tobillo, en el cráneo, eso tiene que ver mucho con los grises, que son más tecnológicos que otro tipo de razas conocidas. Desde luego, Juan Carlos, yo pude entrevistar hace muy poquito a una señora que yo soy un poco bestia en este sentido, ¿no? Siempre les pregunto si han tenido alguna enfermedad mental o la continúan teniendo, o bien han consumido drogas en el pasado o continúan consumiendo estas drogas a fecha de hoy, ¿no? Me encontré con un caso de una señora que ella me admitió que ella era esquizofrénica, ¿no? Entonces, bueno, la esquizofrenia es una enfermedad mental, pero bueno, que al final con su medicación y tal tampoco no tiene que ir más allá, ¿no? Entonces ella me dice o me cuenta que en un hotel en Tenerife ella vio unos seres y yo al principio pues pensé, bueno, pues igual es que esta enfermedad le había afectado al nivel de llegar a tener este tipo de alucinación, ¿no? Pero resulta que no, el marido, que era una persona completamente normal, que no había tenido jamás ningún tipo de enfermedad mental, llega a ver también estos seres en el hotel, ¿no? O sea que al final, bueno, muchas veces atacamos a las personas por sus enfermedades, por cosas que son pura y meramente personales, ¿no? Y en cambio no valoramos esa valentía que muestran al dirigirse hacia nosotros y explicarnos una experiencia que han tenido, que en este caso para esta señora fue traumatizante porque ese ser pues no era positivo, ¿no? Y tal y como decías tú, pues desde luego fue una mala experiencia, ¿no? Pero el hecho de atacar a las personas personalmente así me parece tremendo. Enzo Farrarista nos dice, wow, pensé que habían abducido al señor Juan. Se perdió la conexión, cuidado, no, ya la tenemos aquí. Y Elmer Diem nos decía, hace poco escuché el podcast de Juan G. Vallejo y cómo en sueños estas existencias dan mensajes premonitorios y para futuros inventos. Y te hace una pregunta, dice, don Juan, ¿qué opina usted sobre el uso, y esta pregunta es interesantísima, de las plantas de poder y si ha usado usted alguna y qué visión tuvo? No, ningún tipo de plantas alucinógenas, porque hay que decirlo así bien claro. Todo es de esa forma natural que ha ido con digamos, enseñanza que me dio esta criatura. Ahora, es cierto, hay gente que utiliza, el caso mío no es así, se utiliza en la parte, digamos, del Amazonas, la ayahuasca, o gente que utiliza coca, nada que ver con la cocaína, por si acaso la hoja de coca, por ejemplo, los chamanes andinos, o yaquiris que se le llama en idioma aymara, ellos consumen, mascan la hoja de la coca y se inducen justamente para hacer ritos espirituales. Se llama Igual que mambear. claro, es igual que los sacerdotes católicos, porque toman vino, no es porque quieran estar ebrios, sino entran en ese intermedio entre lo que es la vigilia, lo que estamos despiertos, y la parte, digamos, espiritual, porque es del viaje astral, en otras palabras, ¿no? Están en ese intermedio. Entonces, en mi caso no, sino es algo más natural, porque yo les hubiera dicho así, mire, hagan esto, hagan lo otro, porque eso también induce, no. En mi caso, nada que ver. Sí, hay gente que le digo, para entrar en un nivel espiritual, hacen. Pero ¿cuál es lo mejor? Utilizar algo nuestro, algo natural. No me refiero a lo nuestro en consumo de hierbas, ¿no? Acá dentro tenemos la glándula pineal que produce el DMT. Es lo mismo que alguien estuviera mascando alguna hierba o consumiendo algún tipo de producto alucinógeno, sino acá adentro tenemos este DMT natural,
hormonal nuestro internamente. Es ahí donde nos abre el tercer ojo y la conexión a otras realidades, que no es necesario por eso inducirse con cosas, sino con una buena meditación, con un tipo de disciplina que uno tiene, puede hacerlo mucho mejor tal vez que los que hacen con este tipo de hierbas alucinógenas. Exactamente. Ahora nos decía Elmer que aquí se dice mambear, evidentemente se dice mambear. Yo pude estar en el Amazonas, ¿no? Como decíamos al principio de esta charla, y pude ver incluso cómo se hacía el mambe, cómo se machaca la hoja de la coca. Nada que ver con la coca y nada que ver con esas drogas sintéticas que hay hoy en día, ¿no? Rosa Názara, perdón, que además es pariente mía, se pregunta si estos seres pueden estar entre nosotros sin que lo sepamos. ¿Tú qué opinas, Juan Carlos? ¿Hay seres que están escondidos entre nuestra civilización, entre los seres humanos, y nosotros, de alguna forma, inconscientemente, estamos conviviendo con ellos y no lo sabemos? Hay dos formas de convivencia. Una física, que hay sí criaturas que vienen del espacio que son netamente extraterrestres. Claro, no tendrán, qué sé yo, sus orejas grandes o qué sé yo, un cuerno, no, nada que ver. Que una característica física muy similar a la nuestra. Eso existe. Hay millones de criaturas que son netamente extraterrestres, pero también hay otros. No me voy a referir solamente a mí, a ti, a ti, a ti, a todos los que nos están viendo. Cuando tenemos este tipo de inquietud de hablar del espacio, el cosmos, todo aquello, tendremos cuerpo físico humano, pero nuestro espíritu viene de las estrellas. Esa es la gran diferencia. Hay seres conviviendo en cuerpos físicos extraterrestres, hay millones. Pero también estamos aquellos que nuestro cuerpo físico es terrestre, pero nuestro espíritu viene de las estrellas. Así es, hay ambas cosas. Pues nada, Juan Carlos, yo creo que ha sido una charla muy interesante. Yo creo que lo vamos a ir dejando aquí porque ya llevamos un buen rato. Y yo casi que me guardaría una segunda parte para continuar analizando algún otro caso que tú hayas podido investigar y que, vamos, yo creo que todas las personas han estado muy, muy atentas siguiéndote, siguiendo tus explicaciones. Y la verdad es que ha sido un placer que pudieras estar aquí en este mi humilde y pequeño canal de YouTube. Claro, cuando gusten, estoy a su entera disposición para todos ustedes, queridos amigos, y sí, para hablar de estos temas o tal vez realizar algunas técnicas de meditación para poder abrir todos aquellos poderes internos que tenemos. Todos, absolutamente todos podemos. La cosa es que no nos damos cuenta del poder interno, de la capacidad interna que tenemos para poder lograr muchas cosas. Desde luego, esas técnicas de meditación que tú dices, yo las practiqué de joven y desde luego recomiendo a todo el mundo que las pueda hacer porque realmente son increíbles. Juan Carlos Aliaga, buscarlo por favor en Instagram. En Instagram lo vais a encontrar como Juan Carlos_Aliaga. Lo vais a encontrar en Twitter como @JuanCarlosAlia4 y también en su canal de YouTube, por favor buscarlo, Juan Carlos Aliaga en YouTube, o Poderoso Dios 1, que uno con el número 1 al final, no con UNO, sino con el número 1, Poderoso Dios 1, buscarlo en YouTube y suscribiros al canal. Los que no hayáis suscrito, también no os hayáis suscrito a este canal, por favor suscribiros, que es completamente gratis. Y también recordaros pues, que estoy en las redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera. Y sobre todo, pues buscarme en Telegram, instalaros Telegram y buscar Misterios Universales, que ahí tengo un grupo de difusión donde podemos escribirnos y chatear. Juan Carlos Aliaga desde Bolivia, repito, 1000 millones de gracias y muchísimas gracias por compartir tus investigaciones, tu conocimiento, tu experiencia y formar parte de ese grupo de valientes que al final somos unos valientes porque damos la cara con nombres y apellidos para que muchas veces se nos crucifique de forma pública en la Plaza Mayor. Así es, vamos a estar en contacto con todo gusto con ustedes.
Muchas gracias, amigos, y nada, os decimos hasta pronto y esperamos que pues bueno, con Juan Carlos también pues podamos compartir nuevamente algún otro programa y desde luego, vamos, yo creo que será interesantísimo. Pues nada, Juan Carlos, hasta muy pronto. Nos vemos. Y a todos los que nos habéis seguido, muchísimas gracias por estar ahí. Y nada, os dejamos que son casi las 12 de la noche. Llegamos a la hora bruja de este sábado 12 de marzo de 2022. Y nos queremos acordar de todas aquellas personas que lo están pasando mal en Ucrania, que han perdido sus casas, que están, por desgracia, inmersos en medio de una guerra. No queremos saber los motivos de esta guerra, solo nos acordamos de ellos